¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Índice Económico. Saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, a María Elena Vega. ¿Cómo estás, Muy María buenas Elena? noches, Darío, Rogelio, qué gusto saludarlos. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, Marilena, buenas noches. Hoy vamos a platicar del futuro de la banca, pero más que de la banca, de los acreditados de la banca. Acompáñenos. Gobernadores plantearon a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canalizar a estados una compensación económica o recursos extraordinarios para subsanar los gastos hechos por la pandemia. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, consideró que la peor parte del impacto económico de la pandemia ya pasó e hizo un llamado a los empresarios para que no se sientan perseguidos sino tranquilos y que inviertan para generar empleo. Analistas consultados por Citibanamex dicen que este año el crecimiento económico caerá en 9.9% y la inflación alcanzará 3.84%. En tanto, en 2021 el crecimiento será de 3.5%. La Coparmex consideró que el gobierno debe analizar líneas de crédito si hay un rebote de la pandemia en vez de austeridad que afecta a la economía. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contradice de nuevo a la Secretaría de Hacienda y descarta contratar deuda si hay un rebote. A partir de la crisis del COVID-19, uno de los primeros sectores que ha apoyado a la economía ha sido la banca. Vea lo que le preparamos. Por primera vez, la Asociación de Bancos de México, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó el Informe de Desarrollo Sostenible del Sector Bancario en México 2019, que diagnostica y puntualiza la contribución del gremio a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, donde se resalta el primer compromiso, que tiene que ver con ayudar a disminuir la pobreza, así como trabajar en pro del crecimiento económico. El informe identifica algunas acciones futuras que pueden ser impulsadas desde el sector bancario para aportar a la agenda global de desarrollo sostenible en México, promoviendo que los bancos ajusten sus estrategias, políticas, programas y productos con el fin de potenciar los efectos positivos. Ejemplo de ello fue el programa de plazos a créditos y pagos que se dieron de abril a julio, para que las personas físicas o morales pudieran construir estrategias que les permitieran mantener sus finanzas lo más sano posible durante la primera etapa de la pandemia por COVID-19. Con esta crisis que estamos viviendo, no solamente económica, sino por supuesto también pandemia, el sector financiero, el sector bancario comenzó a dar nuevas estrategias en apoyo, por supuesto, a todos los tarjetavientes. Esto concluyó en julio y bueno, por supuesto vienen nuevas reglas. Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Luis Niño de Rivera. Él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Luis, muy buenas noches, qué gusto saludarte. María Elena, buenas noches, un placer como siempre. Luis, ¿por qué no comenzamos a platicar cómo y de qué se tratan estas nuevas reglas que estará ofreciendo el sector financiero? Pues mira, el 22% de la cartera de la banca, que es 1 billón de pesos, está dentro del programa de diferimiento que incluyó 4 meses y posible extensión 2 meses más. Ese 1 billón de pesos de capital tiene también 69,000 millones de pesos de intereses. Por lo tanto, los vencimientos empiezan esta semana y van a continuar hasta fin de año. Por consiguiente, estamos trabajando ya en la fase final de cómo seguir apoyando a nuestros clientes, no solo esos 9.3 millones de créditos que están en el programa de diferimiento, sino todos los créditos de la banca que necesiten de parte de los acreditados apoyo, los vamos a considerar dentro de esquemas de reestructura que permitan que en el tiempo recuperen su capacidad económica y con ello la posibilidad de seguir haciendo frente a sus compromisos de crédito. Esto es, los clientes empezarán a pagar de inmediato y haremos plazos más largos para que los montos de pago sean menores. ¿Esto no va a significar cambio en las reglas de capitalización y aprovisionamiento de pasivos por parte de las instituciones bancarias? Todos los créditos que metimos al diferimiento están considerados vigentes, por consiguiente vamos a partir de ahí para aplicar la regulación.
Encontraremos tres tipos de clientes en esencia. Aquellos que han tenido continuidad en sus ingresos y no necesitan cambiar el esquema de pagos que contrataron originalmente y que es más han venido cumpliendo porque el 78% de nuestra cartera refleja hasta ahorita un índice de cartera vencida muy bajo, del 2.1%, que tenemos cubierto 1.6 veces. Pero el 22% que está en este programa, hay algunos que han continuado por muy buen camino económico, otros que necesitarán tiempo y seguramente encontraremos también un tercer grupo que no va a tener la misma situación económica que tenía en febrero y marzo de este año. Luis, en los últimos meses hemos visto que los bancos han ampliado su capital. ¿Qué tan importante es este proceso, no solo para hacer frente a una mayor morosidad, sino incluso para otorgar más créditos? Sí, efectivamente. En este momento, la solidez y la solvencia del sector bancario en su conjunto es muy elevada. El índice de capitalización que tenemos al cierre del mes de julio es de 16.5%, cuando la regulación nos exige un mínimo de 10.5%. Y junto con ese índice tenemos una liquidez que está en 224%, el índice de cobertura de liquidez, cuando la regulación nos exige un 100%. Entonces, en materia de liquidez y de solvencia, la banca está muy sólida y efectivamente hay instituciones que han emitido instrumentos para capitalizarse, lo cual simplemente fortalece más sus balances, que les permiten hacer frente a cualquier contingencia, pero al mismo tiempo también permite seguir creciendo la cartera de crédito. Al cierre de junio creció el 3%, 2.9% en términos reales, particularmente a empresas y a créditos hipotecarios. Luis, bajo la situación actual que estamos viviendo y por supuesto el sector financiero ha establecido nuevas reglas con la ONU, ¿qué otros programas estaremos viendo para este año y bueno, por supuesto el subsecuente? Sí, vamos a continuar trabajando con los programas de la ONU sin lugar a duda. Apenas hemos firmado el convenio y vamos a seguir. Y estamos muy metidos en todo lo que es el tema ambiental, los programas de crédito verde, los tenemos bien instalados. Hay un comité de sustentabilidad en la ABM que trabaja permanentemente en estos temas y seguiremos todos los programas que hemos adoptado con las Naciones Unidas. Luis, se presentó hace unos días el proyecto de egresos y la ley de ingresos. ¿Qué señal manda al sistema bancario este planteamiento que está haciendo la Secretaría de Hacienda, que estima que creceremos hasta casi un 5%, 4.8% el próximo año? Sí, son temas muy relevantes los que señalas, Darío. Primero, porque los supuestos económicos que tiene el paquete determinan todo lo demás, determinan los ingresos y de ahí parte la capacidad del gobierno de gastar en distintos frentes y en distintos programas que tiene. Por un lado, si tomamos el reporte trimestral de Banco de México, como tú sabes muy bien, planteó 3 escenarios para el cierre de año, que van desde el 8.8%, con un crecimiento del 3% el año que entra, una caída del 8.8% y un 10% de caída con un crecimiento de poco más del 2% o un 12% de contracción con un crecimiento de 1,5%. La Secretaría de Hacienda tomó el escenario más optimista con una perspectiva de una contracción del 8% y un crecimiento del 4.6%. Se ve difícil que sea ese el escenario porque ya tenemos lo que podemos llamar un anticipo de cómo va a ser el año al cierre del primer semestre, con una caída superior al 10%. Entonces,
Ahí habría que estar muy pendientes si se dan esos escenarios. Pero por encima de eso, tiene un tipo de cambio que está en 22 pesos o un poquito más abajo. Y tiene un precio de petróleo arriba de $40, $42 me parece que está en el programa. Y esos son supuestos que obviamente se tienen que confirmar para que los ingresos se den y los egresos se puedan cumplir. Tiene cosas muy valiosas, es austero, no hay mayor gasto que el año pasado y tiene también la continuación de cero endeudamiento, que es la política que ha marcado el presidente de la República. Por consiguiente, los recursos que tendrá el gobierno federal para gastar son aquellos que pueda ingresar y ese es el tema central de todo este planteamiento. Luis, durante la contingencia los bancos han venido acompañando a su clientela con nuevas aplicaciones, sobre todo para banca digital. ¿Qué tan importante es esto para el negocio financiero? Sí, hemos avanzado y continuaremos haciéndolo porque desde hace 7 años estamos construyendo la transición del mundo analógico al mundo digital. ¿Qué quiere decir? Que del mundo físico con sucursales, terminales, punto de venta, cajeros automáticos y centros de atención telefónica, tenemos 1,5 millones de puntos de venta o puntos de contacto para atender a 52,5 millones de clientes. En el mundo digital, en los últimos 7 años, hemos construido 28 millones de aplicaciones para atender a esos mismos clientes, a 52 millones de clientes. Entonces, vamos a seguir avanzando para que el uso de esas aplicaciones y todo lo que oferta un banco a través del mundo digital sea más eficiente y más barato para el cliente. Esto es, puedes hacer desde tu aplicación en el teléfono inteligente todo lo que te ofrece un banco en una sucursal, excepto entregar o recibir efectivo. Y además tenemos el trabajo conjunto con Banco de México sobre el CODI, el sistema de cobro digital, que hemos crecido sustancialmente. Tenemos más de 6 millones de aplicaciones del CODI ya instaladas en teléfonos inteligentes, pero nos hemos retrasado por la pandemia y el confinamiento en crecer el número de establecimientos que pueden cobrar con el CODI. Y eso, a paso y medida que se abra la economía, podremos regresar a nuestro esfuerzo de sumar más establecimientos mercantiles que ofrezcan ese servicio. Muchísimas gracias, Luis Niños de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias por esta charla para Índice Económico. Muy buenas noches. No, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre un placer estar con ustedes. Que tengan muy buena noche. Pues grandes retos para la economía, para el sistema financiero y para todos los derechohabientes que estamos visualizando esta crisis, ¿no es así, Darío? Sí, aquí lo importante es, como bien dice Luis Niño de Rivera, que contamos con una banca bien capitalizada. Sí, esto va a permitir que se siga abriendo la llave del crédito, que va a ser muy importante para la recuperación de la economía, Darío, Marilena. Así es, vamos a darle seguimiento y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio Varela. Marilena, Darío, buenas noches. Muy buenas noches, gracias y pásela bien.